Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo de repasar algunas de las principales noticias de la jornada. Hoy en la entrevista nos visita Isabel Martín Tenorio, responsable de Derechos Sociales en el Cabildo de Lanzarote, y en tiempo de tertulia, si no varía la agenda, Domingo Rivero y Alberto Acosta. La agenda, de hecho, ya viene variada de casa porque pues a Ramón Sánchez, habitual de los miércoles, hoy no puede estar con nosotros, ya que está cubriendo la cumbre que se celebra entre España y Portugal y de la que hablaremos en este mismo espacio, porque en esa cumbre ha estado esta mañana nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Que se celebraron Jameos del Agua. Sí, así es. Con frío. Con mucho frío y mucho viento. Pero que sí. Lo habrán puesto para los portugueses, para que vean que también hace frío aquí o algo. Justo, es que te iba a decir, estaban sorprendidos, estaban encantadísimos, porque había muchísima gente de prensa, y estaban encantadísimos con lo que es el paisaje, pero sorprendidos con el tiempo, hay que decirlo. Luego hablaremos de ello. Se van a creer que todo es calor y Puerto del Carmen. Bueno, lo primero, hace 3 años, a estas horas, un poquito antes, ayer, por la mañana, por la tarde, estábamos todos hechos polvo porque se decretó la pandemia a nivel mundial, el coronavirus, ¿se acuerdan? La COVID, todas aquellas cosas, nos lavábamos mucho las manos, llegábamos del supermercado, nos quitábamos la ropa y no la quemábamos porque, en fin, de milagro, pero la lavábamos con líquidos raros. Teníamos mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha inquietud. 3 años después, no es que sea un recuerdo porque sigue permanente y sigue muriendo gente como consecuencia del COVID-19 o el SARS-CoV-2, que así se llama el vídeo, pero afortunadamente queda ya bastante lejos en la memoria todos los padecimientos. En el Cabildo, la presidenta María Dolores Corujo lo que ha hecho es quedarse con el lado positivo y celebrar lo rápido que se ha recuperado Lanzarote desde el punto de vista económico, porque también teníamos muchísimo miedo de que esto no fuera así. Ha declarado la Organización Mundial de la Salud la pandemia. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes que no son 15 días. ¡Quédate en casa! ¡No al hospital! ¡Quédate en casa! Todo va a salir bien. La coordinación ha sido tan estrecha, tan coordinada y ha dado tan buenos resultados que ha sido también elogiada por parte de otras islas y por el propio Ejecutivo. 3 años ya, 3 años más jóvenes éramos en aquella época. ¿Tú no? También. Es casi imposible. También, pero he de decir y de reconocer que hasta que no vi esta mañana los vídeos propios de ese aniversario, ¿no? Yo no creía que fuesen 3 años. O sea, me cuesta creerme, no parece que haya pasado tanto tiempo, sobre todo porque siempre hemos ido arrastrando una cosa u otra, que si la vacuna, que si restricciones, que si todavía, como bien decías, la COVID está presente. Entonces, como que cuesta alejarse o distanciarse de la COVID. Pero 3 años ya. Habría que ver los vídeos nuestros, que entonces a lo mejor sí que se nota efectivamente que han pasado Seguro. 3 años. Bueno, hablando, por cierto, del Cabildo, no va a haber jaulas marinas ni en Playa Quemada, que están a punto de ser ya desmanteladas todas, ni en ningún otro lugar del litoral. Así de contundente se ha expresado la presidenta. La retirada de lo que conocemos coloquialmente como la jaula marina. Así que después de tantos años y de 53 jaulas, hoy en este momento solo quedan apenas 9. Pero quisiera hacer una reflexión. En primer lugar, es que Lanzarote no apuesta por este tipo de actividad económica. Hoy la retiramos aquí, en Playa Quemada, pero puedo garantizar que en ninguna zona de la isla se instalarán las jaulas marinas, fruto de una decisión política errónea que lideró desgraciadamente el Grupo de Coalición Canaria en la pasada legislatura. Con 3 estudios, el último presentado en septiembre del año pasado y que era contundente, ya solo las fotos que se veían hablaban de la degradación del cebadal que hay en esta zona e incluso una acumulación de lodo. El cebadal es una planta marina muy importante porque aparte de que consume CO2, genera oxígeno y para la diversidad es lo mejor que hay. Y claramente estaba muy contaminado. Es evidente la afección que está haciendo esta actividad descontrolada a los fondos marinos.
Bueno, y ahora sí nos vamos al acto, a hablar del acto que ha tenido lugar hoy en los Jameos del Agua. Se ha celebrado la 34ª Cumbre Hispano-Portuguesa en la zona, presidida en este caso, como están viendo ya en las imágenes, por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de la República Portuguesa, António Costa. Una vez más la cumbre ha servido para demostrar el excelente momento de las relaciones en las que se encuentran España y Portugal. El presidente Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal han dado inicio en la mañana de este miércoles 15 de marzo a la cumbre en los Jameos del Agua, como estamos viendo en Aría, en el municipio, acompañados además de varios ministros de ambos países. Por España estaban Yolanda Díaz, Teresa Rivera, Carolina Darias, Miguel Iceta, Joan Subirats, Pilar Alegría, Raquel Sánchez Jiménez, Pilar Llop y José Manuel Álvarez. En el caso de Lanzarote acudieron por su parte la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, y la alcaldesa del municipio, Evelia García. Desde el Gobierno de Canarias, Julio Pérez y Anselmo Pestana, delegado del Gobierno. Para arrancar la cumbre se ha realizado un desfile militar, como están viendo en imágenes también, donde se ha escuchado la sintonía de los himnos nacionales de ambos estados, como previa a las reuniones de trabajo que se han ido dando también a lo largo de la jornada, a lo largo de la mañana. Tras la bienvenida, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro de la República Portuguesa, António Costa. De forma paralela, los ministros participantes mantuvieron también sus respectivas reuniones bilaterales. Tanto Pedro Sánchez como António Costa participarían posteriormente también en la reunión plenaria de las delegaciones española y portuguesa, y continuarían, que fue ya el final de la jornada, con la firma de acuerdos entre ambos y para finalizar la comparecencia ante los medios de comunicación. Por cierto, más de 50 profesionales pertenecientes a distintos medios de comunicación, tanto de Portugal en este caso como de Lanzarote. Las conclusiones, hay que decir, de esta última comparecencia ante los medios, pues todavía no las tenemos, pero en cualquier caso podrán verlas todos ustedes en Biosfera Digital a lo largo de la tarde. Y António Costa, alucinando con Jameos del Agua, era indisimulable el asombro que le estaba causando el lugar que visitaba, en un lugar donde uno de sus compatriotas más destacados, más insignes, José Saramago, eligió para vivir. Y fue, de hecho, lo primero que hicieron ayer por la tarde, de manera fuera de protocolo e informal, el presidente del Gobierno de España y el primer ministro portugués acudieron a casa, la casa museo donde José Saramago vivió y escribió, y posaron en el jardín al lado de la silla en la que Saramago, acompañado mayoritariamente también muchas veces de sus perros, contemplaba durante largas horas el Atlántico. El presidente de Canarias, la presidenta del Cabildo y ministros también portugueses y españoles estuvieron en la visita que fue guiada por la esposa del Nobel portugués y presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río. El intercambio de libros, por cierto, o de objetos protocolarios, consistió en 2 libros: Arquitectura inédita, de España para Portugal, y Viaje a Portugal, de Saramago de Portugal para España. La arquitectura inédita, naturalmente, de Manrique. Bueno, nos queda una cosilla que contarles antes de la entrevista, porque hoy es miércoles y todos los miércoles hay relatos de vida. Dicen que el de hoy es realmente espectacular. Un joven, pero con mucha vida vivida. Sí, así es. En este caso, bueno, como vemos en pantalla, muchos lo conocerán, es Nacho Peña, es humorista y también actor lanzaroteño, y bueno, lo que digo siempre, que parece que cansa, pero es así. Y a pesar de que vean en pantalla una persona joven, que me gusta siempre decirlo, tiene muchas cosas que contarnos y bastante sorprendentes, la verdad. Bueno, en este caso nos lleva a su infancia, a su adolescencia, y también nos cuenta cosas bastante interesantes sobre la presión que puede conllevar muchas veces eso de ser actor y sobre todo humorista, con el tema de las redes sociales. Bueno, en fin, que puede servirnos a muchos y sobre todo a aquellos que quieran dedicarse a esto. Hoy a las 9 en Relatos de Vida, Nacho Peña, después de Toshi Game, por cierto, de 7:30 a 8:30. Bueno, pues no se lo pierdan, Relatos de Vida, que todas las semanas nos sorprende por las reflexiones, por la profundidad. Y siempre decimos lo mismo, no tiene nada que ver, no está directamente relacionada la edad con las vivencias interesantes. Hay gente con una larga vida, pero desafortunadamente vacía, y hay gente que, a pesar de su juventud, tiene vidas, en fin,
llenas y con muchas cicatrices muchas veces en relatos de vida, Paola pues se lo cuenta todas las semanas, ¿no? Sí, y de verdad que invito a que no se lo pierdan porque, como dices, a lo mejor una persona tan joven puede que no llame tanto la atención porque piensas que no te va a contar, como bien acabas de mencionar, cosas, pero les aseguro que vale la pena. Pues ya está. Bueno, dicho esto, vamos ya con la entrevista. Nos acompaña hoy la consejera de Derechos Sociales y Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote. Podemos hablar de un montón de cosas relacionadas con estos dos ámbitos. Isabel Martín Tenorio, muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Jaime. Y que además ya Hola. se conoce que va a repetir en las listas al Cabildo de Lanzarote, en la lista que encabeza María Dolores Corujo. Es obvio que con su consentimiento, naturalmente, nadie obliga a nada, pero ¿qué le ha llevado a aceptar que efectivamente su nombre sea incluido en la lista de nuevo? Bueno, la verdad es que es un honor acompañar a Loli, saben que nosotros la conocemos por Loli, María Dolores. Yo creo que ha sido un ejemplo de gestión, de seriedad, de respeto a la institución, de cuidado de las personas cuando más los necesitamos. Es una mujer incansable, con unos principios indestructibles, y para mí es un orgullo que ella haya contado conmigo. Les digo que la legislatura esta ha sido dura, muy dura, con un alto sentido de la responsabilidad y de la implicación por la parte que me tocaba, pero bueno, siempre uno piensa un poquito y dice, debo continuar acompañando a esta mujer que además ejerce un liderazgo incontestable, y bajo mi punto de vista para mí es un orgullo y me siento, ya les digo, complacida. Si María Dolores Corujo no hubiese sido la candidata a la presidencia, a lo mejor se lo hubiese pensado, hubiese dicho, me vuelvo... Es que no me puedo poner ni siquiera... Me vuelvo a la familia. No me puedo poner ni siquiera en ese papel, porque esta legislatura ha sido tan vinculante para todos, ha sido en la que hemos tomado decisiones muy importantes, en la que se han cambiado muchos rumbos de la política en la isla de Lanzarote. Fíjense que con la dureza de todo lo que ha acontecido alrededor nuestro, la estabilidad del gobierno ha sido fundamental, y eso forma parte de su manera de gobernar. Yo creo que ¿no? este mandato, porque al final se dice así, legislatura es para la Cámara que legisla, que sería el Parlamento, pero bueno, esta legislatura, a mí me parece que los gobiernos, todos los gobiernos, por tanto el suyo también, les deben algo, les ha quedado mucho por hacer, y la propia legislatura les debe mucho a los gobiernos. No sé si me explico, ustedes no han tenido la oportunidad de desarrollar todo lo que podían, y el tiempo no les ha dado a ustedes la oportunidad de desarrollar todo lo que decían que iban a desarrollar. O sea, que los gobiernos, en general... Sí, hemos perdido 2 años. Tienen una deuda común. Hemos perdido 2 años en los que además, les recuerdo, porque aunque estuviera perfectamente acotada la fase pandémica, luego empezamos con las fases de vacunación, empezamos con las enfermedades. Sí, muchísimos de nosotros nos enfermamos y tuvimos que aislarnos, con lo cual los equipos de trabajo quedaron cojos. ¿Por qué? Porque había que mantener las cuarentenas, había que El año pasado no hubo carnavales, ¿no? No hubo carnavales. No. O sea, claro, quiero decir que ha sido una legislatura en la que sí. prácticamente, yo les digo, yo entré, en el caso de derechos sociales, entré en agosto del 20, cuando empecé con una sustitución, pero básicamente septiembre del 20. Yo he estado 2 años y medio, me quedan otros 2 o 3 más, para simplemente terminar lo que empezamos. La legislatura le debe usted 2 años y usted le debe el contenido de 2 años a la ciudadanía. A eso me refería. Exacto. Es que yo hasta que no hemos reflexionado y han aparecido vídeos sobre el aniversario de la pandemia y del confinamiento, de lo que fue el confinamiento, yo personalmente no me había dado cuenta de que había pasado tanto tiempo, porque como siempre hemos ido arrastrando pues restricciones o vacunación o distintas variantes de la COVID, era como que no habíamos salido de ahí, ¿no? Entonces yo personalmente al menos no me había dado cuenta de que había pasado tantísimo tiempo. Isabel, ya que estamos hablando de las listas y bueno, que las elecciones al final están a la vuelta de la esquina, en el caso de que ustedes, el Partido Socialista, gobernara, ¿usted mostraría o solicitaría o mostraría esa voluntad de volver al frente de las áreas que lleva actualmente, a pesar de la dureza, como comentábamos antes, ¿no? de todo este tiempo al frente de esas áreas, como son derechos sociales, por ejemplo?
Bien, yo en esto siempre he sido muy respetuosa con en este caso, la candidata, para que tenga libertad política, porque al final es una libertad política en la elección de las delegaciones hacia mi persona, pero siempre lo he dicho y posiblemente me lo han oído también aquí, haber asumido la responsabilidad de derechos sociales ha sido el mayor orgullo, el mayor conocimiento, la mayor satisfacción muy dura. Ustedes han visto de algunas de las situaciones que hemos vivido, pero para mí, por primera vez, yo siempre había desarrollado labores básicamente técnicas, sobre todo relacionadas con el tema económico, el tema presupuestario, incluso organizativo, recursos humanos, pero en este caso la forma de ejercer política directa con las personas ha sido, desde el punto de vista político, lo más enriquecedor, y profundamente le agradeceré siempre a la presidenta que haya depositado en mí algo tan sensible, algo tan importante como lo que nos afecta a las personas que más queremos, ¿no? A las personas que más requieren que nosotros como administración y nosotros como cabildo y como políticos dediquemos nuestro tiempo, nuestro cariño y nuestro cuidado hacia todas las personas que necesitan por vulnerabilidad de cualquier naturaleza, ¿no? Sí, sin embargo, el panorama que se ha dibujado por parte de la oposición es radicalmente distinto a lo que nos está usted contando. Si atenemos a lo que dicen, da la sensación de que a ustedes, las personas, les importan un pimiento porque las quieren privatizar, le quieren poner en manos de empresas privadas que van a llevar o a supeditar el beneficio económico al cuidado de las personas y no sé cuántas otras muchas cosas más. Bien, ellos están en su razón de emitir que durante más de 10 años, desde luego, no hicieron absolutamente nada por regularizar las carteras de servicios. Y mire, las carteras de servicios es algo muy sencillito. Si nosotros tenemos en el centro a la persona, esa persona va a requerir una serie de servicios y esos servicios son personalizados. No es lo mismo una persona con una discapacidad intelectual, una persona con una dependencia o con algún tipo de Alzheimer o de enfermedad de demencia mental, ¿no? Si tú pones en el centro a la persona y sus necesidades, alrededor estableces una serie de servicios que esa persona requeriría, primero para que su deterioro se frenara y segundo para que su cuidado fuera óptimo. Eso se hace con control desde la administración. Obviamente no se hace a través de una entidad que gestiona. Quien realmente gestiona es el Cabildo y utiliza diferentes fórmulas. Está claro que hasta la fecha nunca preocupó. Aquello que solucionaban determinadas entidades nos lo tienen arreglado. Pues ya está. Entonces no nos preocupamos. Si realmente lo están haciendo, bien. Si realmente hay unos niveles de eficacia mejores. Si realmente las cosas han ido cambiando a lo largo de 10, 12, 15 años, el cuidado de las personas está transformado. No tiene absolutamente nada que ver. Igual que en el mundo de la medicina y de la asistencia sanitaria, las cosas cambian. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas corrientes. Ahora mismo en el caso, por ejemplo, del cuidado de las personas en sus propias viviendas. O sea, los avances tecnológicos cada vez van a más. En 10 años anteriores a nosotros llegar, hemos hecho un cuestionamiento de lo que supone la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. No se ha hecho. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, hemos establecido un horizonte. Y en ese horizonte el centro son las personas, pero por supuesto el seguimiento y el acompañamiento es la administración pública. Más allá de la entidad que gestiona, más allá, porque además la palabra privatización, que yo sepa hasta la fecha, las entidades que gestionan no son públicas, con lo cual la gestión ya estaba fuera de la administración. Hoy por hoy, y para ponerles un ejemplo, el Cabildo de Lanzarote tiene 3 entidades, 3, gestionadas directamente, y estamos hablando de gestión pública, y es el Servicio de Adicciones, la Casa de Acogida de Violencia de Género y la Unidad Psicosocial. Son solamente 3 de todos los recursos de la red de recursos asistenciales que tiene la institución insular, solamente estos 3 tienen gestión pública, el resto estaban en manos, desde luego no públicas, con lo cual lo de la privatización es una palabra fácil y por supuesto falsa.
Es decir, por ejemplo, recientemente nos llegaba que el Cabildo había concluido ya con ese proceso de adjudicación para el caso de los centros de mayores. Esto en ningún caso, y por seguir y contestar un poco a la oposición, y sobre todo porque entiendan los espectadores, en ningún caso supone que el Cabildo vaya a desentenderse de lo que es hacer una fiscalización o un seguimiento, independientemente de que lo lleve una empresa, ¿no? Esto es un antes y un después, fíjense. Cuando nosotros estamos en nulidad de contrato, nosotros tenemos que es la situación en la que nos encontrábamos antes, muy difícilmente podíamos nosotros exigir a la entidad que estaba prestando el servicio que nosotros queríamos que se hiciera esto, que por ley corresponde lo otro. ¿Por qué? Porque no existía negro sobre blanco lo que la ley permite y lo que la ley obliga a que tú cumplas. Si eso no existe, es muy difícilmente controlable. De esta manera, yo tengo una serie de ítems y voy uno por uno haciendo un análisis del trabajo que se está haciendo y de la cartera de servicios que se está prestando. Y además tengo garantías para que vaya personal mío de la administración, a hacer un control periódico de la situación y de cómo está. Dicho esto, no digo que ese tipo de servicios haya estado mal atendido, no, pero cuando se empiezan a dimensionar desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista del número de personas que se atienden, nosotros tenemos que empezar a profesionalizar este tipo de... y a darles una manera de trabajar muchísimo más automática. No podemos estar dependiendo de que alguien diga, es que no tengo dinero para seguir gestionando, es que me tienes que dar más. ¿Cómo justifico yo que tu servicio cuesta más si no tengo contigo un contrato legal que lo justifique y que realmente el dinero que voy a pagar es dinero público? O sea, hay una mezcla de horizontes que nosotros debemos ir homogeneizando y no sé si se ha entendido, porque yo siempre tengo una cierta tendencia también a... al haber llevado antes, ya les digo, áreas muy técnicas, económicas, a lo mejor siempre hablo de la nulidad de contrato y no es fácil entender estos galimatías de la administración que a veces la verdad que cuesta exponerlos, cuesta... Sí, pero claro, hay una cosa que probablemente podamos entender todos, de haber seguido las cosas como estaban, el tema de Adislan, etcétera, etcétera, en un momento determinado alguien, un juez, podría haber dicho hasta aquí hemos llegado, o el siguiente paso es sentarles a todos en los banquillos. Mire, sí. Y hay otra cosa, o sea, llega la pandemia. En el momento que llega la pandemia, que aparece un riesgo importante de fallecimiento dentro de nuestras personas, recuerden que todas las personas además están en colectividad, sistemas inmunitarios relativos, gente mayor, personas mayores. En ese momento, la primera pregunta que como política se hace, o político se hace, el que está al frente, dice, bueno, a ver, si ahora fallece alguien, ¿quién es responsable de esto? En ese momento no tienes ningún documento legal que ampare que se están cumpliendo todos los protocolos al 100% porque tú tienes un documento legal de contratos entre la gestión que tú desarrollas y los derechos que yo tengo que defender. Eso es fundamental y la verdad es que se evidenció y se prolongó y se provocó en el momento de la pandemia, porque teníamos colectividades de personas muy vulnerables con defectos de contrato importantes. Y esa es la situación de la discapacidad intelectual y concretamente también de las personas con Alzheimer. Claro, pero Isabel, ¿no temen ustedes entonces que pueda gobernar algún partido o que lleve el área de, en este caso, de derechos sociales y que pueda cambiar nuevamente la situación o tenga intención de cambiar nuevamente la situación que ustedes han conseguido? Lo digo porque me estoy acordando de las declaraciones de Fernando Clavijo aquí hace unos días, no hace mucho, donde le preguntamos por esta misma situación y decía que lo primero que harían si gobernasen es que no iban a permitir lo que estaban haciendo precisamente ustedes, que era pues adjudicar, ¿no? estos ¿Y servicios. ellos qué van a hacer? ¿Hicieron algo? Hicieron algo, levantamientos de reparo por más de 10 millones de euros, fue lo que hicieron en las legislaturas anteriores. ¿Eso es lo que van a prolongar o van a establecer algún tipo de convenio? Mire, hemos intentado, por ejemplo, establecer nosotros los convenios desde el punto de vista administrativo. No tienen cobertura legal dentro del Cabildo de Lanzarote. Hay algunas administraciones que los han admitido, pero ahora tienen un problema.
La inflación no permite, ahora mismo no permite que determinados servicios, y estoy hablando ya de otros cabildos que tienen algún tipo de convenio, pues el problema de la inflación ha hecho que las mismas entidades estén angustiadas porque efectivamente todo ha subido, pero la cobertura legal no les permite subir el precio de las concesiones. Bien, es un tema complejo, realmente el horizonte tiene que ver con las personas, el cuidado tiene que estar en el centro, el cuidado de las personas tiene que estar en el centro de las personas y no en el centro de las entidades. Ahora mismo, yo estoy además muy contenta, en el centro de Las Cabreras entra ya la empresa, estuvimos ayer sentados con la empresa adjudicataria. Los conceptos son, tenemos sala multisensorial, tenemos comedor, pues lo han estado ya comentando, tenemos cocinas industriales, porque a nosotros, fíjense, una empresa es una empresa y lo primero que nos ha dicho es, nosotros queremos cocinar ahí dentro, porque queremos que la comida sea allí. Hoy por hoy, sin querer tampoco, quiero decir, despreciar el trabajo que puede hacer un catering, pero a todos nos parece que cuando uno entra, por ejemplo, en San Roque, en Tinajo, que la comida se prepara allí dentro, allí huele a potaje. Cuando uno entra en el miembro centro del AMPA, y los AMPA siempre eligen o tratan de elegir al que se ofrece a cocinar en el centro educativo y no a traer la comida de fuera. Bien, Transmite más confianza. como me la sé. estábamos hablando, que no huele a frito, sino que huele a calabaza. Exacto. Sí. Entonces hay una diferencia, calabaza y a zanahorias. Entonces, cuando uno entra en un centro así, pues lo que quiere es eso. Estamos hablando solamente de la alimentación, podríamos hablar de más cosas, podríamos hablar de la dedicación, por ejemplo, de las partidas presupuestarias se han duplicado, pero no se han duplicado porque los costos se hayan superado, que sí, sino también todos los convenios laborales sobre la marcha quedan actualizados. Hay una amplia protección de todo el sector, de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque están amparados ya en convenios, que son convenios sectoriales a nivel nacional, ya están fuera de un sector, quería decir, bueno, pues al final son ONGs que no están perfectamente reglados las circunstancias. ¿Bien? Que no tienen por qué, digamos, también, ¿no? Exacto. Dime, ya que he hablado de Las Cabreras, ¿ha llegado hasta su despacho alguna queja, alguna reclamación, algún requerimiento, algo en relación al fallecimiento de una usuario, ahora no recuerdo, y que, bueno, pues la familia cree que se podía haber hecho algo más? Sí. Y en estos casos, ¿qué se hace? ¿Está resuelto el tema? ¿Está en trámite? Bien, yo siempre mantengo silencio. No, por supuesto, pero es que como se ha hecho público, ya digo, prudencia, ya, pero yo soy cabildo, yo debo mantener la discreción. Efectivamente a mí me ha llegado, nosotros hemos hecho un trámite, se ha hecho un trámite de audiencia a la familia, se ha hecho una exposición. Como en todo esto hay versiones de un lado, versiones de otro, en la que además es algo tan duro, y desde aquí también formulo mi pésame porque a nadie le apetece encontrarse en un escenario similar. Cuando alguien entra pues, a tomar una decisión de esas, yo entiendo que tiene sus motivos y tiene sus razones, y yo para esto tengo un profundo caso abierto, respeto. digamos, o sea, que hay un procedimiento, algo abierto, un expediente abierto. Yo, en principio, nosotros hemos hecho el trámite de audiencia cuando nos ha llegado la información, y a partir de ahí, pues ya la familia que tome... Y en esto, de la misma manera que cuando he empezado a hablar de los derechos de las personas y de que el centro de todo nuestro trabajo tienen que ser las personas, esto es igual. Claro, si hay familiares que además son fundamentales, que entienden que se debiera haber hecho esa cosa, yo creo que esto hay que defenderlo, porque además es positivo,
porque además eso hace que todos los demás trabajen con más celo. Y lo contrario sería expulsar a las personas del centro. Efectivamente. Además hay que decir que esta misma persona que, así como hablaba de esa queja puntual, porque es verdad que lo decía, a pesar de la tristeza que llevaba, también agradecía el trato que durante todos estos años había tenido en esa residencia, ¿no? Y sabes, yo simplemente por cambiar de tema, porque también me interesaba mucho ese asunto, ¿cómo va el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género? Se lo pregunto porque no sé aquí, pero es verdad que las noticias que vemos diariamente, a mí personalmente, en fin, me causan muchísimo, me sorprenden y me causan muchísima tristeza, lógicamente. Bien, ha sido uno de los servicios que además hemos, de la mano de la consejera de Igualdad, hemos trabajado además un mano a mano importante. Ella ha trabajado más en el ámbito de la prevención y yo he trabajado más en el ámbito de la intervención. La diferencia está en que ella trabaja básicamente campañas y mi trabajo básico es la intervención y la gestión directa, ¿no? Bueno, pues hemos pasado de encontrarnos con una base de datos ausente, con una lista de espera de mes y medio, con un nivel de intervención muy alejado, a ver si soy capaz de decir, bienestar social, derechos sociales tiene diferentes ámbitos de trabajo, uno de ellos tiene que ver con menores, otro tiene que ver con, en el caso de mujeres, otro tiene que ver con adicciones, entonces las situaciones se entremezclan, pero hasta la fecha siempre eran, bueno, reinos de taifas, ¿no? O sea, había intervenciones de forma aislada, ahora no. Hay un nivel de comunicación importantísimo, familias, menores, servicios de adicciones, violencias de género, entornos, el nivel de comunicación además entre administraciones ha sido radicalmente distinto desde que se implantó a nivel del Estado el sistema Biogen, que hace que se produzca un nivel de comunicación con todas las administraciones, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sanitarios, los servicios educativos, las administraciones distintas, ayuntamientos, servicios, ya les digo, centros de salud. Todo eso va a una base de datos y esa base de datos haya o no denuncia, es rescatada por el servicio de mujer, el SIAM, del Cabildo de Lanzarote, y una por una se llama a las mujeres. Ya les digo, no hay situaciones en las que es posible que no haya denuncias, pero ya el caso ha empezado a aflorar y a aparecer. ¿Esto qué ha hecho? Pues que se nos han triplicado los casos, que hemos metido la cabeza en una problemática gravísima que está en muchos casos muy enmascarada todavía y que está poco a poco aflorando más. Conforme nosotros vayamos dando más respuesta a una necesidad, posiblemente vayan saliendo muchos más casos. Están apareciendo muchas niñas jóvenes, tenemos un problema grande porque las redes sociales están bueno, pues estigmatizando determinadas conductas que se están normalizando y esto, bueno, pues como administración a mí ya me está preocupando. Nosotros además estamos montando ya a través del servicio de adicciones, estamos montando una mesa insular muy bonita, porque además la semana que viene haremos la primera, ¿no? En la que la lidera el servicio de adicciones, pero con una vertiente de alteraciones comportamentales derivadas de falta de referencias de los chicos, sobre todo en la población infanto-juvenil. Pues la falta de referencia de los chicos está empezando a producir situaciones de violencia de género entre los jóvenes, que además ellos no son capaces de reconocer en los entornos escolares. Y bueno, alteraciones de naturaleza, bueno, pues la alta adicción a los dispositivos electrónicos, a las tablets, a las redes sociales y todo tipo de alteraciones comportamentales que incluyen, ya les digo, por un lado están las adicciones, por otro lado están alteraciones mentales,
problemas mentales, que sabemos que hay un tema importante con el suicidio o con la intencionalidad de la autolisis, y luego, por otro lado, violencia. Pues estaremos atentos a la creación de esa mesa y naturalmente a todo lo que emane de ella. Muchas gracias, Isabel, por haber venido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Terminamos ya la entrevista. Viene la tertulia. ¿Tú ya te vas? Yo por hoy sí. Por hoy, por mañana, Bueno, por el hoy otro día. Te veo el martes. Pues, ya te digo, o sea, ¿hoy El qué es? Hoy es miércoles. Miércoles. Madre mía. Pues nada, bueno, pásalo bien. Muchas gracias, nos vemos el martes. Y hasta el martes. Les veo nada en unos cuantos segundos con Alberto Acosta y Domingo Rivero. Bueno, pues Paola, que se va durante unos cuantos días, pero nos quedamos el resto para seguir haciéndoles compañía, si las circunstancias lo permiten, ya se lo digo, porque de momento saludamos a Domingo Rivero, que viene directamente del plató del magazine, que está ahí al lado y no tiene que coger coche para. Muy buena. ¿Qué tal, Domingo? Pues muy bien, muy bien. El resto Tienes un programa sostenible, que no tienes que coger coche para venir al nuestro. Exacto, por lo menos aquí no. Y hoy hablar de sostenibilidad, bueno, hablamos del yacimiento de la Cueva de los Majos en la Degollada. Ajá. Que bueno, que se están encontrando cada vez Súper más interesante cositas. eso, sí. Sí. Se han encontrado, lo último han sido unos dientes que ya se han datado del siglo VII. 1400, siglo VII, ¿cuánto es eso? Pues no lo sé, pero eso demuestra que los dientes es de lo más valioso que tiene el ser humano, de lo más duradero que tiene el ser humano. Uno se asombra que los dientes puedan durar 60, 70 años, pues fíjate lo que duran y tal. Y quien se incorpora ya directamente de la destiladera de Radio Lanzarote, superando todas las benditas dificultades, hay que decirlo, provocadas por la cumbre hispano-portuguesa, es Alberto Acosta. ¿Qué tal? Muy buenas. Más nunca. Porque eso dice mucha gente, que cierren jameos. Digo, vamos a ver. Cuando la cumbre se celebra en Davos, en París, en Londres, en Nueva York, cierran el centro de todas estas ciudades. En Davos se cierra hasta el acceso a la ciudad. Y aquí hemos cerrado jameos. Y los cruces, porque la comitiva, lógicamente, no puede hacer estoses. No puede hacer stops. Ni nada. Es que sí, te paran en el cruce. Muy bien, ¿qué son? 6 motos, 10 coches y no sé qué. 30 y son 2 presidentes a la vez. Claro. De 2 países europeos. En fin. Que no estamos hablando de yo creo que... Dicho sea de paso, hoy he pagado yo el pato porque la salida de Arrecife por la autopista hasta Playa Honda, que es donde están los estudios de Biosfera Televisión, estaba cerrada. He llegado justo porque he tenido que ir por... Se me ha ocurrido, pues esto es lo típico que está cerrada puntualmente, ¿no? Para hasta que pase la comitiva y después la abren. O sea, Claro. Dicho sea de paso, vamos, yo creo que no le pasa nada. O sea, que hay que racionalizar estas cosas. ¿Sabes? No le pasa nada ni a Biosfera Televisión ni a mí, porque yo ya he dado 2 vueltas de más y Biosfera Televisión haya llegado 4 minutos. Es una cosa que tenemos que asumir como propia por tener primeros ministros y ser... Ayer en Televisión Española se estaba hablando de esto, en Antena 3, en Portugal, en Italia. Y la Casa Saramago. ¿Y no has pillado el soterramiento? Si llega a haber un soterramiento, salimos por ahí. Hombre, yo te digo una cosa, Gran Canaria y Tenerife estarían dándose codazos por acoger esta cumbre. Bueno, ya no solo Gran Canaria y Tenerife, hablamos de Madeira, de porque hay otras islas que Portugal también tiene y hemos elegido la isla de Lanzarote. Gracias a Saramago. Gracias a Saramago, que además en esa declaración conjunta que siempre hacen cuando se termina una cumbre, en que habla pues de las relaciones bilaterales que van a tener entre España y Portugal, hay un apartado en el que habla que precisamente se ha elegido Lanzarote porque el eje atlántico de Portugal y España, y Lanzarote por esa, como ponen ellos, ese reflejo literario común que es José Saramago, ¿no? Es decir, pero es que no todo el mundo le tiene la misma consideración. Claro, después iremos a... Hoy, bueno, ya lo comento ya, porque a mí me parece un tanto desafortunado, ¿no? Me consta que al Partido Popular no, pero en una nota de prensa que el Partido Popular ha emitido para criticar al alcalde de Tía, José Juan Cruz, diciéndole que solo limpia Tías cuando viene Pedro Sánchez, ¿no? Aprovecha el Partido Popular en un párrafo para decir lo siguiente: en el PP se sorprenden de que
y abro comillas, con los continuos ataques de Pedro Sánchez a aquellos que tributan sus impuestos fuera de España, vaya a realizar una visita oficial a la sede de un escritor fallecido que en vida pagó los impuestos en Portugal pese a trabajar, residir y cobrar estando residiendo en Lanzarote, territorio español. Vaya idiotez más grande. Párrafo de Kiko Aparicio en una nota de prensa para afear a José Juan Cruz, que le puede afear lo que quiera, ¿no? Que no limpia tías, sino cuando viene... Hoy tuve yo en la destiladera a Pancho, el exalcalde de Tía, ex número que bebía 1. los besos por Saramago, si es que le puso alfombra roja, como no puede ser de otra manera, por favor. Y estaba hoy hablando muy en positivo, muy desafortunado Kiko. Aparte no estamos hablando de un evasor de impuestos, estamos hablando de un señor que siendo portugués se sentía portugués y era un patriota de Portugal, que pagaba sus impuestos en su país, que cobraba dinero por su talento literario, no cobraba dinero por obra pública, para entendernos, y que decidió pagar sus impuestos allí y que después pagaría su IBI y sus historias en su... La economía que ha generado y sigue generando a casa... y ya está, ¿sabes? O sea, pero es que me parece que hayamos atacado a la figura de José Saramago y es que, de verdad, yo lo siento por Kiko. ¿Eso qué significa ahora? Que si Kiko Aparicio sale alcalde de Tía, ¿va a romper las relaciones con la Casa Saramago? Con uno de los grandes núcleos culturales a nivel internacional que tiene el municipio de Tía. Porque da a entender que si tú ya estás diciendo que esa persona vas a... Chicos, que no es un evasor de... Entonces, que la gente sepa que si vas a votar al Partido Popular, la Casa Saramago no va a existir, es como Coalición Canaria con la Fundación. Por ejemplo, ayer jugó mi hija... ¿Vamos a tener una segunda guerra ahora? Ayer jugó mi hija un partido de Premini Vázquez, en Tía, la niña pequeña. A la salida me tocó pues, más policía que en la guerra. Era normal. Te la ha chupado todo, por lo que estoy viendo. Sí. La verdad que... El don de la ubicuidad. Y intentando huir de eso, porque a mí no me gusta... Toda Guardia Civil, otra vez este hombre. Otra vez, que tío más pesado, al final me van a detener, digo, este va a ser un terrorista. Vale. Y yo creo que veía a los residentes con las cámaras de foto, me refiero a las casas estas que hay enfrente de la rotonda y tal, y era una pasada. O sea, yo estaba orgulloso de mi isla, y si fuera de Tía, estaría Vamos a ver las imágenes, sí podemos ver las imágenes del presidente de Portugal cuando se sienta en Jameos junto a Pedro Sánchez. Esas imágenes a mí me encantan, ahora las veremos. Es para estar orgulloso. Ojalá vinieran presidentes de todos los gobiernos. Esta imagen me encanta, esta no. Es una pasada. De esta no tengo nada que decir, ni me encanta ni me deja de encantar. No, ahora se sientan y fíjate en los gestos del presidente de Portugal. Fíjate. Este es Pedro Sánchez. Sí, este es el de España. Míralo, ahora abre en plano y fíjate, mira. Impresionante. Mira, otra vez ahora. El tío está flipando y le está diciendo a todos los portugueses que lo están viendo en el telediario de Portugal y en la versión portuguesa de Biosfera Televisión. Están diciendo, qué flipe de sitio ha ido mi presidente, ¿no? Yo quiero ir. Pero aparte ya de esto incluso, olvidémonos ya del ámbito turístico, que siempre tenemos que hacer la cuenta porque es de lo que vivimos. Eso es. El prestigio que es para Lanzarote, lo dijimos siempre, que presidentes como Pedro Sánchez, pero olvidémonos ya de los partidos, en esto tenemos que olvidarnos de si unos del PSOE, si unos de Vox, si unos de Podemos, si unos del PP. Bueno, la ida de olla de Kiko es muy amigo mío y me parece una persona muy cabal como para escribir ese sonoro disparate, pero, o sea, tener a Aznar en su día cuando vino, tener a Zapatero, que vive aquí y que cuando vino también como presidente, tener a Pedro Sánchez, tener a Mariano Rajoy, Felipe González, Cameron, González con Col, Gorbachev en su día. Todas estas cosas, ojalá las recuperemos y tengamos primeros ministros mundiales, ojalá una vez cada año, cada 2 años. Scholz el alemán este año. Scholz el alemán, sí, es que ojalá podamos. Boris Johnson también estuvo de vacaciones, solo que el pobre... Eso se lo notaba en el pelo, vino en mayo que es Ojalá tuviésemos retenciones de estas cada cierto tiempo. Pero no ya las retenciones, sino la visión de lo bueno que es tener gente... Saramago, es que... La calidad de una isla como la isla de Lanzarote, la calidad como destino turístico, como destino en general, se va asentando precisamente en hechos como estos. Es decir, que poco a poco vaya creando ese lugar de, oye, pues ahí ha estado, en Lanzarote ha estado, y al final
vas creando esa coraza, ¿no?, de destino potente, que es lo que crean todo este tipo de cosas. Pero espérate, no solamente eran, perdón, 2 presidentes, quedan 2 presidentes con fleje de ministros cada uno. Claro, o sea, es cuidado que esto con es garantizar la seguridad de todo esto. O sea, esto es la bomba. es que aquí pasa algo ahora en No, ahora tú Lanzarote, que puedes se dejar- cierra el espacio aéreo, que no sé qué, y tienen que montar un gabinete de crisis en Madrid los 2 o 3 que queden allí. Sí, sí. O sea, Pablo es la Iglesias bomba. privado. Es la bomba, es la bomba. A Porque mí también desde- estaba Yolanda Díaz aquí, creo, ¿no? Pero vamos a ver cómo explicarte. Que tú seas sede de lugares de primeros ministros, es que deberíamos de tener una chapita, ¿sabes? Aquí estuvo no sé quién, aquí estuvo Helmut Kohl, aquí estuvo Felipe González, aquí estuvo Zapatero, aquí estuvo Gorbachev, porque sea del partido que sea, tú interpretas que si un mandatario internacional va a un lugar, ese lugar es bueno. Claro. Es que no tiene más. Bueno, seguro. Bueno en el sentido más amplio de la expresión. Absolutamente. Sí. Entonces, No, y después a la hora es de la organizar, leche. por ejemplo, para organizar este tipo de Y eventos... perdona, y una cosa, que era lo que quería decir. Vamos a ver, de lo que se está hablando es vincular un premio Nobel de literatura portuguesa que paga su... El primer premio Nobel de Literatura de Portugal. de habla portuguesa, porque no solamente Portugal, tendrías que meter Brasil, Angola, tal. Bien, de habla portuguesa, y hay gente que opina que es el mejor escritor de la historia en lengua portuguesa. Eso es más discutible, pero desde luego que está en el top de los grandes de Portugal, sin duda. Que pagar con una empresa que se marcha a Holanda, que ha crecido, que es de lo que estamos hablando, supongo, ¿no?, que ha crecido al albor de la obra pública pura y dura. Porque esa empresa creció al albor de la obra pública pura y dura. Y que tenga la cara al presidente de decir, me marcho a Holanda, eso sí, cuando haya pastel, sí me lo como en España porque vamos a seguir facturando perras en España a manta. O sea, que comparemos el acto, la historia sería que si esa empresa estuviera en Holanda, siguiera cotizando en España. No al revés, o sea, lo que hizo José Saramago es seguir siendo portugués, aunque el sitio del mundo que más le gustaba era Lanzarote. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Una mala tarde la tiene cualquiera. Y un horror. Yo creo que nos está confundiendo bastante. Yo coincido con Alberto Maniquico Aparicio, me parece una bellísima persona, un tío cabal, trabajador al máximo, o sea, tremendo. Gestionó, por ejemplo, le tocó gestionar la parte de emergencias, que no fue poca durante la pandemia, de la que se están cumpliendo 3 años, un rato de estos, que ya lo hemos hablado antes, y lo hizo de manera impecable. Estuvo a la altura del resto del gobierno en el Cabildo de Lanzarote de aquella época. Hay, en fin, una cosa bastante desafortunada, creo yo también. Desastre. Y ya está, y ya ha pasado, ya ha pasado la mala. No, y sobre todo lo de la cumbre esta, que es que al final pensamos Portugal, tenemos las regiones ultraperiféricas, que es importante para Canarias, y tenemos todo el desarrollo de África. Portugal también tiene muchos países, como España, de ese colonialismo que hubo, y también han acordado también seguir profundizando en África, que a nosotros eso también nos interesa. Luego Cabo Verde, que es donde estamos ahí ahora metiendo, en la hucha que hemos roto, lo estamos llevando muchos empresarios canarios a Cabo Verde, ¿no? Angola. Angola, Mozambique también. Relaciones con Sierra Sudamérica, porque tienes Brasil, con las que tienes... Es que, sinceramente, Portugal, los primeros ministros españoles con los que, bueno, siempre dicen que la mejor relación diplomática en Europa la tenemos con Portugal. Los vemos en los votos de Eurovisión. 34 cumbres entre España y Portugal, la de hoy. 34, quiere decir que hace ya un rato. Vamos a ver, yo que soy... A diferencia de muchos, soy que me gusta unir porque creo en los grandes mercados, creo en la seguridad compartida, en las economías vamos, lo de España y Portugal tendría que acabar siendo una federación de países. O sea, es que si no existiera la Unión Europea, entiéndanme, o sea, es que compartimos todos y cada uno de nuestros objetivos estratégicos, económicos, políticos y de defensa, los compartimos, pero uno tras otro, y encima compartimos valores democráticos y valores humanos muy parecidos, es que vamos, es un país para tenerlo muy en cuenta. Ya lo hablamos el otro día, falta decir el nombre, si es Portugal o Portugaña. Una de las dos cosas deberíamos elegir. Me gusta más. Espatugal me gusta. Espatugal. Yo pasaría a ser espatulaguense o espatulagueño. Mueve que lío. Pérez Reverte le explota la cabeza.
Un saludo para Pérez Reverte. Se suele ver todos los días. De verdad. Él está ahora con lo de nunca Solo. ya, A ver dónde paga impuestos, Pérez Reverte. Pérez Reverte estaba como lo pille entretenido Kiko. con lo del Solo, con el tilde en Solo, Pero así ahora que que... una sobrina de Pérez Reverte, que tiene bastantes sobrinas, me imagino, como todos, ve esto porque ha estado en no sé dónde y se lo pasa. Y me pone a parir en Twitter. Tiene un mal pronto ese hombre. No sé, poca Sí, paciencia. buen carácter no Poca tiene Pérez paciencia, Reverte. sí, sí. Escúchame, ¿te ha dado tiempo a hablar de alguna otra cosa en la destiladera? O... Sí, hemos estado hablando del caso de Mon, que como bien dijimos desde el principio, en esta historia del mediador tenía pinta de que iba a ser el caso. Pero en toda España, ¿eh? En todas, claro. En Ávila, en no sé dónde. 190 obras nada más, ¿eh? 100 obras. Deberíamos alegrarnos que una empresa lanzaroteña... Claro, es que estamos hablando ahora de empresas exterior. que se van a Holanda por una empresa que tenemos de Lanzarote que trabaja en toda España. Pero Nos vamos fíjate a tú quejar. que con todo tenían un gustazo tremendo, o sea, tenían buen gusto. O sea, el tío, por ejemplo, invitaba a la gente a los partidos de la Champions del Madrid. Depende de la época. También es verdad que del Barça es difícil invitarle a un partido de la Champions porque no la suele jugar. Yo ya sé lo que te dije el otro día por privado, que estoy esperando la noticia que diga que el Barça le ha pagado a Mon algo. O Mon algo al Barça, una de las dos. O sea, el Barça es el que paga cosas. Bueno, sí, Tino. eso es verdad. Y entonces, estás viendo 190 obras que, fraccionamiento de libros, aparentemente, todo hay que decirlo muy entrecomillado, porque estamos en una... Y obras que en principio ni se hicieron. Muchas de ellas no se hicieron, pero sobre todo 190 obras de 5.000 euros cada una. Instrucciones a todos los, bueno, a todos no, a muchos cuarteles donde había un mando más o menos amiguito o compañero de promoción diciéndole, si va por ahí un talmón, dale la obra del baño que la haga él, ¿no? Más o menos. Básicamente. La repintada de no sé qué, que la haga él. La no sé cuánto, tal. Y cuando ves el listado de cuartelamiento y empiezas por la A, no, es que dice, no es que sean todas con A, es que ahora vienen las de la B, ahora vienen las de la C. O sea, yo creo que hay comunidades que empiezan por W, que no las conocemos. Ha trabajado más fuera de aquí que aquí, o a la par. Es así. Bueno, y esta tarde, noticia política de relevancia, me lo parece a mí. Esto ha sido una especie de montaña rusa, a veces parecía que no, a veces parecía que sí, cuando ya parecía definitivamente que no, ¡pum! Hoy se presenta esta tarde la coalición electoral entre UPI y Nueva Canarias. ¿Qué relevancia podemos darle al hecho, Domingo? Hombre, yo creo que el alcalde de Yaiza era el político más apetecible en estos momentos, ¿no? Y al final Nueva Canarias es el que ha puesto más interés, ¿no? En esa subasta política, ¿no? El que ha dicho te doy esto, te doy esto, te doy esto, y al final pues parece no, el alcalde ha decidido ir con Nueva Canarias, que yo creo que para Nueva Canarias es un caramelón dulce. Y para él también. Le hacía más fácil cualquier alianza con Nueva Canarias que con otro partido, me da la sensación. ¿Pero le hacía falta una alianza? Le hacía falta una alianza. ¿Sí? Y entonces convenimos que sí. Esa es la yo creo pregunta, que sí, ¿no? porque te facilita mucho las cosas a una organización pequeña. Aquellos que tienen partidos pequeños, como pueda ser Óscar, que es un partido... No hablamos de Ya, que detrás de Ya, pues sabemos que está pues, Juan Lorenzo Tavío, está Gladys Acuña... Oye, muy mal, por cierto, Gladys Acuña. En algún medio lo he visto, en algún digital, no me hagas mucho caso, porque yo por la mañana paso por muchos. Por la voz sé que no, porque me hubiese llamado todavía más la atención, pero no ahí. Diciendo quejándose de su condena en el caso de Stratus, que si se hubiese dado licencia por un teleclub, por un puticlub en la Jeria, ya no le hubiese pasado nada. Pues eso está feo ya, en general está feo. Además que veo una mujer un poco más. Pero bueno, en fin. Sí, es muy desagradable. Perdona. No lo había leído. Sí, ya te diré dónde, es que no me acuerdo, porque yo leo mucho, ya lo busco. Sí, pero bueno, da igual. Tiempo. Da igual. Que, de todas formas, lo que hizo Gladys no está bien hecho, ¿eh? Claro que no. O sea, vamos a ver, la bodega Stratus, Juan Francisco Rosa no va a ir a la cárcel. La sección sexta, que es como la película del Sexto Sentido, se basó en eso, que pasan cosas raras, se llevan un juez detenido. A veces veo jueces. A veces veo sentencias. A ver, sí. El Sexto Sentido viene de la sección sexta, el guionista pasó por allí y lo vio. De hecho, se llevaron un juez preso. Otros dos jueces que estaban al lado de eso, pues siguen poniendo esas sentencias, ¿no? Y siguen haciendo esas cosas, cuanto menos, obnubilantes. La bodega Stratus, lo que se dice en la sentencia es lo mismo que el asalto a la planta, que hay irregularidades manifiestas, pero que no conllevan el delito de cárcel de este señor. Pero nada tiene que ver, es decir, si dentro del territorio de la desaladora de Montaña Roja alguien hubiese dado autorización para un chiringuito playero, aunque el contexto hubiese sido nada, como Stratus, ese hecho concreto, si es ilegal, es ilegal. Y ya les digo,
no va a haber, o sea, yo no creo, es mi opinión personal, de que Gladys Acuña se vaya, y lo siento, se vaya a poder presentar en estas elecciones. Porque para empezar, una revisión de condena No da tiempo. no da tiempo ni harto vino. Bueno, Digo perdón, por todo las eso venía cosas- en cuenta de que UPyD es un partido pequeño y creo que ibas a decir que se enfrenta a todo un... No, ya potentado. solamente la logística, el hecho de cerrar los temas en la Junta Electoral, el hecho de cerrar los temas en los sobres, el hecho de enviar el mailing, Aprovechar la los infraestructura sobres, que ya tienen, claro, el hecho de... Hay un montón de cosas que son requisitos legales que a los pequeños partidos le impiden competir con la misma capacidad que un partido que va en una coalición como es esta. Evidentemente van a cerrar un acuerdo, probablemente se nutrirá de la estructura logística que ya tiene Nueva Canarias para toda Canarias, que le facilitará muchísimas cosas. Yo no he hablado con Óscar, pero seguro que es así, muchísimas cosas del pelo de el abogado que está en la Junta Electoral, el registro de tal. Acuérdense que, por ejemplo, ha habido partidos que por un error, Andrés Medina, ¿se acuerdan?, se quedaban fuera de las listas. Y después, aparte, pues esa campaña electoral, el hecho de que tú puedas utilizar un cartel que ya está diseñado, es que te ahorra muchísimo esfuerzo en el ámbito local y te permite centrarte en lo que te tienes que centrar, que es en convencer al vecino de que tu proyecto es bueno o es malo, en el sentido de que el vecino pueda después decidir libremente. Pero lo que es evidente es que a un partido pequeño, Antonio Morales, 3/4 lo mismo. Son partidos que vienen del nacionalismo, son partidos que Coalición Canaria ha perseguido intentando matarlos, y son partidos que difícilmente serían introducibles, por llamarlo de alguna manera, en un partido como el PP o incluso el PSOE, que es más federalista. Por lo tanto, yo creo que la salida natural de este señor, aparte de que, como bien ha dicho Domingo, se lo ha currado muy bien Nueva Canaria, es esa la salida. La pregunta que todos nos seguimos haciendo a fecha de hoy es si encabezará el Cabildo o no. A ver, te digo, ya, esa es otra, pero yo te digo una cosa, o sea, aquí a mí... Y al Parlamento, ¿no? Si también lo No, el meten en la Parlamento no lista. está en sus ambiciones personales. Bueno, pues si te meten en la lista no vas a decir que no. Yo resulta que tengo un partido municipalista y de repente soy, como ha significado Domingo, objeto de deseo de los grandes partidos, y me viene por un lado Ángel Víctor Torres, por otro lado me viene Fernando Clavijo, por otro lado me viene Román Rodríguez a tratar de convencerme de algo, y la capacidad y convicción de Rodríguez es que es brutal. Es que ese hombre, aunque solo decía, venga, cállate ya, ¿dónde hay que firmar? Y vete para Gran Canaria otra vez a controlar a todos los alcaldes del sur. De todas formas, tremendo. Clavijo partía con una desventaja, y es que intentar ponerle 2 mociones de censura a tu propio socio y romper el gobierno, pues hacía prácticamente... Bueno, pero ya has visto que Ángel Canaria, Domínguez, perdón, que Yone es Caraballo, una persona que no le afectan mucho esas cosas. Ahora mismo no recuerdo. Yone Caraballo, ¿en qué lista estaba? Al Parlamento. Al Parlamento, vale. Esa Ese es ya se otra, había decidido, ¿no? Que esa es otra. También le he leído a Yone Caraballo, y tampoco me acuerdo dónde, porque hace días, que lo primero que va a pedir cuando llegue al Parlamento es el soterramiento, ojo, entre Arrecife y San Bartolomé. Arriba. Que sería Hombre, ya que traes la maquinaria, aprovechamos y hacemos por toda la isla. Pues voy a decir ya un poco más, Hombre, que llegan a los valles. En el acuerdo Coalición Canaria, Agrupación Socialista de Lanzarote, también aparece el soterramiento. Mira que se lo han currado, ¿eh? O sea, parte del nacionalismo, la derecha liberal, la no liberal, parte del empresariado y los ecologistas... Bueno, parte del empresariado, un empresario. Y los ecologistas, la Federación de Ecologistas, piden lo mismo. A mí la que más me ha sorprendido, en algo. elecciones y con un empresario grande de por medio, es normal que pidan lo que te dice el empresario, y todos sabemos a lo que me refiero. ¿Los ecologistas? No, los ecologistas no. Me refiero a algunos partidos políticos, y todos sabemos a los que nos referimos. Pero los ecologistas acaban de mandar una nota de prensa de 38 folios nada más, donde están todos los esquemas y todos los dibujos del empresario. Bien, los ecologistas es lo que más me sorprende. Yo ver ecologistas pidiendo obras brutales como un soterramiento es algo que yo tenía que nacer para verlo, ¿sabes? O sea, no están pidiendo menos tráfico, no están pidiendo un estudio de movilidad, no están pidiendo... No, están pidiendo que el ecologismo en Lanzarote está pidiendo que se hagan obras donde se zumbe cemento, donde se arranque los cimientos de la tierra. En fin, bueno. Yo es que cualquier día veré a los ecologistas
pidiendo un silo de misiles rusos. Pero yo, a ver, decías tú, yo Bueno, creo que Óscar iría encabezando el cabildo, ¿no? Bueno, lo decidirá él. Yo Sí, creo pero Si es que él si lo no, decide, no va a haber discusión. A ver, ir al acuerdo con Nueva Canarias para después ir de segundo en el cabildo. De ¿no? hecho, al Cabildo de Nueva Canarias no. no han dicho nada No, todavía. vamos a ver, el acuerdo no es así. No, vamos a ver. El acuerdo ahora mismo, lo que yo sé es que está circunscrito a un acuerdo entre partidos de logística en Yaiza, votos en general a Parlamento y formación. tal, sí. En caso de que Óscar quiera ir al cabildo, no se le va a decir ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 5, se le va a decir en qué puesto quiere ir. Obvio. Sí, sí. Y Óscar decidirá si va el 1, el 2, el 3, o lo mismo que vaya el 1. Esa es la foto en la que todos estamos viviendo a fecha de hoy, ¿sabes? Es Pero así. eso tendrá que decidirlo hoy ya, ¿no? Me imagino, no creo tengo que... ni idea. Hoy lo dirán, supongo, me Sí. imagino. Hoy van a- Supongo que digo, tendrá un pase o una semana o lo que sea, no tengo ni idea. Y después, con lo del tema de la Jeria y lo de hablando del puticlub de Gladys, que sí, no del puticlub de Gladys, sino de que lo que has Gladys dicho, de lo que has decía que iba a montar un puticlub y entonces no hubiera pasado nada, que le pregunten a los vecinos de la Jeria que tienen condenas por derrumbe de aljibes, de casas y de todo esto. Lo que ha pasado en la Jeria es algo que nadie que tenga una tierra en esta isla, en un suelo rústico, había visto nunca, que es que con una licencia de reforma de una casa con valores patrimoniales salga una bodega de 12.000 metros cuadrados. Legal, según la justicia. Según la justicia, que el hombre no tiene que ir a la cárcel. Yo todavía no he visto ninguna sentencia que diga, porque es un penal, no es un contencioso administrativo. El penal dice si lo que se ha hecho, tal, tendría que haber un contencioso administrativo que me diga que la licencia está bien otorgada. Una cosa es el penal que dice si tienes que ir a la cárcel. Claro, es la si sección tienes- sexta de... la mítica sección sexta, la que tiene a Alba en la cárcel, la que ha dicho que la bodeguita esto es una maravilla. Esa misma sección ha condenado a gente por obras mucho más pequeñas que la que ha hecho Juan Francisco. Y por cosas mucho más raras. Por ejemplo, no te extrañe que nos lleve a nosotros por delante, porque son las 3:03, si nos ven en directo, Adiós. y ahí, trabajar más de las 3 de la tarde aquí es anticonstitucional. Te pilla la sección sexta, entonces te arma un lío. Bueno, pásalo bien, bueno, no sé si pásalo bien o no pásalo bien, porque es que llevan, no sé, millones de goles de diferencia y están acongojados. Con el Liverpool. Yo nunca había visto eso. Sí. Hay un ambiente de... Perdóname Ay, un ay, segundo. Yo vi el año pasado la eliminatoria, creo que lo hemos comentado fuera de seguro. La peor eliminatoria que vi yo el Madrid el año pasado fue cuando ganaron 3-1 al Chelsea en Londres, en Chelsea, bueno, en el barrio de Chelsea, y cuando llegaban aquí íbamos por 3-0. Ya, pero es 2-5, no sé. Y son 3-0. Y Haaland ya está pillado, que juega en el City, no en el Liverpool. 3-0. Bueno, nada, en fin, el miedo es libre. Pásalo miedo es bien. libre. Hasta el viernes. Gracias, Domingo. Venga, hasta luego. Hasta otro rato, hasta el viernes también. Nos vamos y volvemos mañana, que será jueves. Si no cambia la cosa, mañana nos viene a ver un candidato al Cabildo de Lanzarote, en concreto Osvaldo Betancor. Hasta mañana. Buenas tardes.